¿Cómo andan, chicos? Soy de nuevo acá la señora Nati y les voy a dar una explicación sobre el nuevo tema que vamos a ver en el área de ciencias naturales. Vamos a empezar a trabajar con ecosistemas. Y cuando me refiero a ecosistema, estoy hablando, si observamos la imagen, podemos pensarlo como un paisaje. Y sí, son todos esos lugares en los cuales existe la vida. Un ecosistema En un ecosistema existe la interacción entre los animales y las plantas, pero no tan solo entre los seres vivos, sino también a otros factores se relacionan estos seres vivos, al sol, al clima, al viento, porque también estos factores que se llaman abióticos van a determinar cómo va a ser ese lugar y cuáles son los animales que van a estar preparados, animales y plantas que van a estar preparados para vivir en ese lugar. Dijimos entonces que un ecosistema es un ambiente en el cual interactúan animales y plantas, ¿sí? Pero también están relacionados con factores que son externos, que no tienen vida, ¿sí? Pero que influyen a la hora de brindar, por ejemplo, un determinado ambiente, determinada cantidad de alimento, se hace frío, se hace calor. No todos los animales pueden vivir en esas condiciones. Si yo pienso, por ejemplo, en un pingüino, digo, no puede vivir en el Caribe, porque en el Caribe hace mucho calor y el pingüino está acostumbrado a temperaturas más frías. Ahora, pensemos de nuevo. Dijimos, factores abióticos son los factores que no tienen vida. ¿Qué significan? Las, las rocas, por ejemplo, eh, el oxígeno que hay en el ambiente, la cantidad de luz, los vientos, el clima, la temperatura. ¿Sí? Y los factores bióticos son todos aquellos factores que tienen vida. Las plantas, los organismos que no vemos, los animales que se encuentran en el ambiente. Pero no existe un solo ecosistema. Debemos tener en cuenta que hay mucha clase de ecosistemas. En este caso vemos tres. Tenemos el acuático, que son los océanos. En los océanos hay vida. Entonces, si vamos a pescar, por ejemplo, acá a la playa, decimos, bueno, voy a pescar, saco pececitos. Esos peces viven en el mar. Entonces, en el mar nacen, en el mar comen y después, bueno, nosotros los pescamos y los comemos nosotros. Y eso es otra de las partes de lo que sucede dentro de un ecosistema. Tenemos los mixtos, en donde podemos encontrar la playa, la costa, y podemos encontrar el mar, o podemos encontrar, no sé, la montaña y el río. Y los terrestres, que son selvas, bosques, llanuras, ¿sí? Bueno, habíamos dicho que dentro de un ecosistema interactúan un montón de factores, ¿sí? Que hacen a que tanto los seres vivos se relacionen entre sí y puedan sobrevivir al lugar donde están. Pero aparte, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, la temperatura, el clima, estos factores que habíamos dicho anteriormente que son abióticos, me van a determinar el tipo de animales que van a vivir en un ecosistema determinado. Yo había dado anteriormente el ejemplo del pingüino. Ahora, si yo observo esta imagen, hay palabritas nuevas. Decimos energía, CO2, que significa dióxido de carbono. Por acá tenemos O2, que significa oxígeno. ¿Sí? Y por acá tenemos H2O, que significa agua. ¿Sí? Después, si observamos, decimos sales minerales, consumidores finales, consumidores primarios, consumidores secundarios, terciarios. Y acá decimos, ¿qué significará todo esto? Hay unas flechas medias raras. Bueno, acá comenzamos a trabajar a partir de lo que vendrían a ser las cadenas alimenticias. ¿Qué son cadenas alimenticias? Justamente la manera y la forma en la que los animales se
relacionan entre sí, pero a través de la comida. ¿Qué significa esto? De acuerdo a lo que van a consumir para poder sobrevivir, ¿sí? Van a ocupar un lugar determinado. ¿Qué significa? Por ejemplo, a ver si tengo otra imagen. Acá se ve bien. Tengo un productor. ¿Qué significa un productor? Justamente la palabra me está diciendo que produce su propio alimento. ¿Cómo va a producir su propio alimento? Gracias a la energía solar. La energía solar le brinda la luz, el agua, ¿sí? Riega sus raíces y gracias a la energía más el agua, las plantas producen su propio alimento, ¿sí? Son importantes las plantas porque expulsan al ambiente oxígeno y absorben del ambiente el dióxido de carbono, que es lo que nosotros no, las personas y los animales no lo necesitamos, ¿sí? Por otro lado, vemos que hay un consumidor primario. ¿Cuál será el consumidor primario? Ese animal, ese ser vivo que se alimenta de ese productor. Por lo general suelen ser todos los animales que son herbívoros. ¿Qué significa herbívoros? Que se alimentan únicamente de plantas, ¿sí? De plantas y semillas. Por otro lado tenemos un consumidor secundario. Ese consumidor secundario, ¿qué me va a decir? ¿Qué me está diciendo esta imagen? Que este consumidor secundario va a consumir al consumidor primario, ¿sí? Entonces dijimos, el productor produce su propio alimento, en este caso los productores siempre van a ser las plantas, porque gracias al proceso de fotosíntesis produce su propio alimento, gracias a la energía solar y al agua, ¿sí? El consumidor primario se alimenta del productor, que son todos los animales herbívoros, y el consumidor secundario se alimenta del consumidor primario, ¿sí? También acá, en este sector, hacia abajo, si miramos, dice descomponedor. Los descomponedores suelen ser aquellos seres vivos que permiten la descomposición de restos de seres vivos que van quedando en las cadenas alimenticias. En este caso, esta cadena no está cerrada, sino que estaría faltando un consumidor terciario que consuma al consumidor secundario. Vamos a ver acá, por ejemplo. Bueno, acá tenemos un repaso. Ecosistema, ¿sí? Dijimos que era el lugar donde conviven los seres vivos. El ecosistema más grande es nuestro planeta. Y dentro de nuestro planeta tenemos muchos ecosistemas diferentes. Los factores abióticos habíamos dicho que estaba relacionado con la energía del sol, la temperatura, las rocas, la arena, el suelo, el viento, la cantidad de lluvia. Todos esos factores abióticos me van a determinar cómo va a ser el lugar. Si va a ser más desértico, si va a tener mayor cantidad de plantas, si hay mucha humedad en el ambiente, seguramente van a haber muchísimas plantas, ¿sí? Y también eso me va a determinar qué tipo de animales van a vivir en esos ambientes. Y los factores bióticos, tenemos acá, ¿sí? Son los animales y las plantas y que interactúan entre sí. Bueno, habíamos dicho que la cadena alimenticia era las relaciones que se encuentran entre los animales y las plantas, los seres vivos, ¿sí? A la hora de poder alimentarse. Cada uno es un eslabón, va a ocupar un lugar determinado, ¿sí? Y va a ser el que consuma alguno siempre, ¿sí? Dijimos que los productores eran las plantas que se alimentan gracias al sol y al agua. Tenemos un consumidor de primer orden en este caso. Fíjense cómo están relacionados. Consumidor de primer orden se consume a la planta. El consumidor de segundo orden, que vendría a ser acá esta rana, se come a la mariposa. La serpiente se come a la rana. Y acá tenemos un consumidor final, ¿sí? Este consumidor final, que vendría a ser un águila, se le dice también carroñero. Es el que va y busca y se va
a comer parte de lo que es el consumidor de tercer orden, y los restos que van a quedar de ese consumidor de tercer orden, ¿sí? van a descomponerse y van a ser parte de lo que es el suelo, de lo que son las plantas, gracias a los descomponedores que son los hongos y algunos otros animalitos como las lombrices y gusanitos, que ayudan a la descomposición de esos restos que van quedando y que justamente ayudan para abonar la tierra, ¿sí? Bueno, a partir de toda esta información que yo estoy dando acá, más otros videitos, van a ser un trabajo. Espero que se haya entendido, que no haya sido muy pesado. Y ante cualquier duda ya saben que pueden escribirme por privado. Un besito y espero que anden todos muy bien.